Muy buenos días. Ahora sí. No sé si pueden escuchar. Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de razonamiento verbal tercero, siendo las 10:40 del día 26 de enero del 2022. Vamos a dar pase para que entren los alumnos, ya que el día de hoy vamos a ver otro tema, ¿no? A ver, razonamiento verbal tercero. Acá está. Más que todo, razonamiento verbal es más práctico que teórico, ¿no? No es mucho, digamos, ya, a ver, acerca de los textos, ¿no? A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de los textos, ¿no? Para ustedes, ¿qué será un texto? Digo, ¿no? Ya, vamos a ver acerca de los textos el día de hoy. A ver, para ustedes, ¿qué sería un texto hoy en día, ¿no? A ver, un texto. A ver, el texto, como dice, ¿no? Hoy en día, es una, es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. También es una composición de caracteres imprimibles, con grafema, generados por un algoritmo de cifrado, que aunque no tiene sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto.
También es una composición de caracteres imprimibles, o sea, con grafemas, ¿no? Aunque usted le diga, no, pero profesor es solamente con letras, no. Así se le llama, ¿no? Grafemas. Generados por un algoritmo de cifrado que aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser cifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que quiere sentido en determinado contexto. No, a ver. Las ideas que comunica un texto están contenidas en lo que suele denominar macroproposiciones, unidades estructurales de nivel superior o global, que otorgan coherencia al texto, constituyendo su hilo central. El esqueleto estructural que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y subtítulos, la secuencia de párrafos, entre otros. En contraste, las microproposiciones son los elementos coadyuvantes de la cohesión de un texto, pero a nivel más particular local, esta distinción fue realizada por The Van Dyck en 1980. El nivel macroestructural o local está asociado con el concepto de cohesión. Se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen función de conectar y organizar. También es un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que hablan de un tema determinado. ¿Verdad, no?
¿no? A ver, como vemos, ¿no? Los textos, de acuerdo a los Greimas, es un enunciado ya sea gráfico o fónico que nos permite visualizar las palabras que escuchamos y que es utilizado para manifestar el proceso lingüístico. En lingüística no todo conjunto de signos constituye un texto. Se llama texto a la configuración de lengua o habla y se utilizan signos específicos, signos de la lengua o habla, y está organizada según reglas del habla o idioma. No, otra noción importante es que los de los textos y discursos no son solo monologales. En lingüística el término texto sirve para producciones en que solo hay un emisor, situaciones monogestionadas y monocontroladas, como en las que varios intercambian sus papeles, situaciones poligestionadas o policontroladas, o como en las conversaciones. El texto contiene conectores y signos, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver el primer texto. Dice, hasta el siglo, a ver, XVI, la cultura se transmitió sobre todo por vía oral, en la iglesia, la familia, el grupo de amigos. Todavía ocurría así en gran parte de las sociedades modernas, hasta el siglo. Sin embargo, desde el siglo XVI, los sectores dominantes de la cultura hicieron del papel el más eficiente instrumento de comunicación cultural. Antes, por supuesto, existía el libro, pero el libro de las culturas antiguas. Es ante todo el libro sagrado, que conocen, leen e interpretan los sabios, que lo explican a todos miembros de un pueblo. El libro es la Biblia o el Corán. A ver, ¿no? El tema. Miren, a pesar de que se presentan un montón de textos a nivel nacional, ¿no? En los diarios, en las revistas, a veces, digamos, nos falta eso, ¿no? A ver, todo texto presenta una estructura interna vinculada a la encodificación hecha por el autor y que tiene que ver directamente con los conceptos, tema, idea principal y título. Así como, digamos, ustedes saben acerca de un anime, saben acerca de una película, que es lo que trata, ¿no? Pues también es así en los textos. Los textos, digamos, es la transmisión de ideas, ¿no? Transmisión de ideas. Como dice, ¿no? El tema. Parte por el tema. Obviamente, ¿no? De lo que se trata. El tema se trata de la idea más general, como dice, ¿no? Y más que todo, ¿qué es lo que trata el autor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la idea que trata de transmitir el autor, ¿no? ¿Cuál es, digamos, en qué es lo que se basa, ¿no? ¿Qué idea nos quiere dar, ¿no? La idea general, ¿no? ¿No? ¿Qué asunto está tratando el autor?
No, a ver, digamos, vamos a ver el primer texto. Todos los vertebrados tenemos algo en común, un envoltorio, la piel, que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a ver este órgano que en el hombre representa el 15% de su peso, que casi no le damos atención. Sin embargo, es el órgano sensorial primario en que el embalaje más perfecto que se conoce separa el exterior del interior del organismo, permite que no queden el aire y los órganos internos y los protege de las agresiones del exterior. A ver, ¿qué asunto trata el autor? ¿No? ¿Qué asunto trata el autor? Si desean, pueden darle una relectura para que ustedes vean de qué asunto trata el autor. A ver, qué asunto trata el autor? ¿Acerca de esto qué está hablando? A ver, ¿de qué está hablando? Sobre los vertebrados, ¿no? Está hablando acerca de los vertebrados, acerca de las características de los vertebrados, acerca de la piel, ¿no? La idea principal. Se trata, pues, ¿no? de la idea expresada en el texto, que representa la idea por desarrollar. Se expresa manera de oración que afirma o niega algo. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿De qué habla el autor y qué sostiene? ¿Y de qué se sostiene? Esa es la pregunta que siempre deben hacerse, ¿no? En cada texto. En un texto, película, serie, novela, ¿no? ¿De qué habla el autor y qué sostiene? No, a ver, denle una ojeada primero al texto y después vamos a leerlo junto conmigo.
A ver, dice, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que se debían ser recitados o cantados. Para ello era imprescindible conservarlo en lo que se consideraba su pureza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus frutos tempranamente en la India. Ya, a ver, ¿de qué habla el autor y qué sostiene? Fíjense bien, ¿no? ¿De qué está hablando el autor? Así es, está hablando sobre que la lengua no sufrió alteraciones, ¿no? La lengua materna no sufrió alteraciones. La lengua, la lengua materna de los hindúes no sufrió alteraciones, ¿no? Ese sería, ¿no? Y las ideas secundarias, ¿no?
Las ideas secundarias, bueno, es lo que trata en cada párrafo, ¿no? En cada párrafo. El título, uff, ¿qué es un título para ustedes? A ver. A ver, un título. El título, pues no, es una especie de nombre que sirve para identificar y diferenciar un texto o una obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos al ejercicio de aplicación. Dice, existe gran semejanza entre las leyes de la lógica y de la gramática, semejanza explicable por la íntima relación entre pensamiento y lenguaje. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí, pues entre ellas media una diferencia importante, que estriba en que las leyes de la gramática rigen para personas que hablan un solo idioma, y las leyes lógicas son iguales para todas las personas. ¿Qué título les pondrían ustedes, no? Haga, ¿qué título le pusieran ustedes? El lenguaje, no sé. La lógica y la gramática, bueno, esa sería su respuesta. Actividad uno. Sí, de frente vamos a la actividad ya. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos. A finales de la era de los dinosaurios, sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. A ver, el tema de lo leído es, si desean, pueden darle una segunda lectura.
A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? A ver, ¿cuál es? Historia de los dinosaurios, características morfológicas de los dinosaurios, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios, la extinción de los tiranosaurios, el impacto de un cometa. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Teorías, ¿no? Bueno, texto 2. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde del mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Mola. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile de distintos pueblos hispanoamericanos. La idea principal es, José Gobey estudió tango, tambor era un baile en los siglos XVIII y XIX. La palabra tango se deriva de un africanismo. Tango es un fenómeno histórico.